Muchas gracias por estar aquí, por darse el tiempo de juntarnos para hablar un poquito acerca de lo que dice la palabra de Dios. Esperando que todos se encuentren muy bien. Y en esta noche quisiera hablar un poco acerca del tema de conocer a Dios, porque es algo en lo que he estado pensando últimamente. El hecho de conocer a Dios realmente es un proceso que conlleva tiempo, que conlleva esfuerzo y que lleva ciertos pasos que siempre que funciona de esa forma, ¿no? Entonces quisiera hablar acerca de este tema, pero como este tema es amplísimo, quisiera hablar acerca de cómo empieza este proceso de conocer a Dios y hacernos algunas preguntas. La primera es, ¿cómo es que una persona puede conocer a Dios? O sea, se puede conocer a Dios y ¿es eso posible? Y es algo que uno elige. Lo estoy mencionando como una pregunta. ¿Es eso algo que uno elige, conocer a Dios? Me gustaría que para el estudio de esta noche nosotros analicemos la historia de un personaje, de un hombre que creo que refleja mucho de este proceso de conocer a Dios. Y de hecho, voy a nada más enfocarme en una parte de eso, de una parte de la vida de este personaje, porque más que un personaje, pues es un patriarca, de hecho, en las páginas de la Biblia. Y para comenzar, si me acompañan por favor a Génesis capítulo 25, vamos a ir a Génesis 25 y vamos a comenzar en el verso 20. En Génesis 25:20 dice, comienza hablando de Isaac, ¿sí? Y no es exactamente Isaac de quien quiero hablar en esta noche, pero comienza hablando de Isaac y dice así, dice Isaac, Génesis 25:20, tenía 40 años de edad cuando tomó a Rebeca como esposa, la hija de Betuel el sirio de Padán Aram, hermana de Labán. Verso 21, Isaac oró al Señor por su esposa porque ella era estéril y el Señor lo oyó y Rebeca, su esposa, concibió. Ahora, me estoy deteniendo ya muy rápido para mencionar algunos puntos y me gusta detener para analizar algunas cosas, pero vemos aquí en el verso 21 que Isaac oró a Dios. Comenzó con ese paso de la oración, de orar, de pedirle a Dios por algo muy diferente a, bueno, no estoy seguro que haya sido el caso exactamente, pero Abraham, por ejemplo, eh, lo que pasó con Agar y demás, quizá eso le quedó como una lección a Isaac en su vida personal. ¿Y qué hace Isaac? Isaac lo primero que hace es orar a Dios. Ora a Dios por su esposa para que su esposa pueda concebir y tener un hijo. Entonces dice que Dios lo oyó, Dios lo escuchó, y dice, y su esposa Rebeca concibió. Verso 22, y los hijos luchaban juntos o dentro de ella, y ella decía, si esto va a ser así, entonces ¿para qué estar de esta forma? ¿Para qué estar de esta manera? Estoy traduciendo lo que dice la versión fiel. Y dice, y ella entró e inquirió del Señor, y el Señor le habló a ella y le dijo, dos naciones están en tu vientre, y dos clases de pueblos serán separados de tu vientre. Y un pueblo será mayor que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Eh, Se me hace muy interesante esto que dice aquí, y vamos a tocar este punto más adelante, pero vamos a continuar leyendo. El 24 dice, cuando los días de, de que ella diera luz fueron cumplidos, he aquí mellizos estaban en su vientre. Entonces dice el verso 25, el primero salió rojo, como un atuendo peludo,
¿sí? Y llamaron su nombre Esaú. Y después su hermano salió tomando del talón de Esaú, y su nombre fue llamado Jacob. E Isaac tenía 60 años de edad cuando Rebeca les dio a luz. Y los niños crecieron, y Esaú fue un cazador ágil, un hombre del campo, y sin embargo Jacob era un hombre tranquilo. Aquí viene un comentario en la versión fiel, una referencia que dice que eh, bueno, no, estoy leyendo el otro, dice que Jacob era un hombre plano, o comparado con Esaú era, vamos a decir, lampiño, ¿sí? O sea, está hablando del aspecto físico de cada uno de estos dos niños, ¿sí? Y hombres, o hombres que después, y dice que Jacob vivía en tiendas. Y dice, Isaac amó a Esaú, ¿sí? Aquí el verso 28 es muy interesante porque especifica que Isaac y Rebeca tenían una preferencia cada quien por uno de los dos hijos. Dice, Isaac amó a Esaú porque comía de lo que él le preparaba, de lo que él cazaba, de lo que él le traía, ¿verdad? ¿Sí? Y sin embargo, Rebeca amó a Jacob, verso 29, y Jacob está hablando ya sobre un relato muy específico en la vida de ellos dos, que tienen que ver con el tema del que vamos a estar hablando. Y dice así, entonces, verso 29, Jacob hirvió una sopa, y Esaú vino del campo y estaba languideciendo, ¿verdad? Estaba débil. Y Esaú le dijo a Jacob, te ruego, por favor, que me des de la sopa, ¿sí? Porque estoy desfalleciendo. Por lo tanto, su nombre fue llamado Edom, perdón, por la sopa roja, ¿no? El guisado rojo que dice que Jacob estaba preparando aquí. Y Jacob le dijo, véndeme tu primogenitura. Entonces, como si fuera cualquier transacción, ¿verdad? Como si fuera cualquier trato, como si fueran dos hermanos cambiándose una playera o una prenda de ropa, véndeme tu primogenitura y te doy la sopa, ¿verdad? Y Esaú le dijo, he aquí yo estoy al punto de desfallecer, y qué provecho me es esto, qué es esta primogenitura para mí, qué vale esto. Y Jacob le dijo, júrame este día, y él le juró y le vendió. Dice aquí, le vendió su primogenitura a Jacob. Verso 34, entonces Jacob le dio a Esaú, no solamente le dio la sopa, le dio pan también, le dio todo el menú, le sirvió todo el mantel, ¿sí? Y él comió y bebió, y se levantó y siguió su camino. Noten lo que dice enseguida. Así Esaú despreció su primogenitura. Y es importante que la Biblia lo deje ahí escrito. Dice, Esaú despreció su primogenitura. Entonces, hablemos sobre esta primogenitura. ¿Qué tiene que ver en el tema que estamos hablando? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, la primogenitura, si nosotros podemos ponerlo de alguna forma, es un llamamiento natural a una herencia por nacimiento, ¿sí? Sobre todo en aquel entonces, y estamos hablando de la descendencia de Abraham, amigo de Dios, a quien Dios le había prometido, tus descendientes van a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar. No es poca cosa lo que estamos leyendo aquí en este verso. Le vendió su primogenitura tal cual. Y esa primogenitura era un llamamiento natural por nacimiento, era un derecho que Esaú tenía por el hecho de ser el primogénito. Era una diferencia muy grande. El primogénito, nosotros también podemos leer en el Deuteronomio, que dice que al primogénito se le daba la mitad o la mayor parte de los bienes, ¿sí? Creo que dice exactamente la mitad, y entre los otros hijos se reparten lo demás. Entonces, igual en los comentarios podemos hablar un poco más al respecto si lo encuentran por ahí, pero habla, o sea, la primogenitura no era poca cosa, ¿sí? Y como vemos, también es algo muy importante, todo llamamiento requiere de una responsabilidad. Ahora, en el caso de Esaú,
¿qué implicaba su llamamiento? Implicaba continuar con la línea de la descendencia de Abraham. Sí, eso es lo que su llamamiento implicaba. Entonces, lo primero que vemos aquí en esta historia es dos hermanos, Jacob y Esaú. Esaú siendo el mayor y que él desprecia su llamamiento, desprecia su primogenitura. ¿Y por qué lo menciono? Porque conocer a Dios empieza con un llamamiento, ¿sí? Parte del inicio de ese proceso es un llamamiento que Dios hace. Ahora, vamos al siguiente capítulo, en Génesis 26, y vamos a leer lo que dice en el verso 34. Me gusta mucho, como les digo, analizar esto, leer estas historias y ver, porque hay mucha agua en estos pozos que nos sirven a nosotros para aprendizaje y para crecimiento, pero Génesis 26, 34 dice que Saúl tenía 40 años de edad. Está hablando más adelante, sí, de hecho el inicio de este capítulo habla sobre cuando Isaac se tiene que mover, sí, va a otra región a habitar. Entonces, si ustedes leen todo el capítulo, antes de este verso de eso habla, y dice entonces en el 34, cuando Saúl tenía 40 años de edad, él tomó por esposas a Judith, la hija de Beri, elitita o el eteo, y a Basemat, la hija de Elón, elitita. Verso 35. Y ambas eran un agravio de espíritu para Isaac y para Rebeca. Era una pesadez. Y una pesadez las nueras esposas de Esaú. Ese es el preámbulo de lo que viene en el siguiente capítulo, en el capítulo 27. Vamos a leer desde el verso 1. Dice así: y sucedió entonces que cuando Isaac era anciano y sus ojos ya estaban borrosos, ya estaban sin luz, que él no podía ver, y llamó a su hijo mayor Esaú y le dijo: hijo mío, y él le dijo: he aquí. Verso 2, le dijo: he aquí, yo ya estoy viejo y no sé el día de mi muerte, no sé cuándo me voy a morir. Entonces, por, por favor te pido, toma tus armas, ¿sí? Tu aljaba, tu arco, y sal al campo a cazar por mí, ¿sí? A cazar por mí. Y dice, y prepárame alimento, prepárame carne, como a mí me gusta, como tú lo sabes hacer, como es tu especialidad, le está diciendo, ¿sí? Para que yo pueda comer y pueda bendecirte antes de que muera, ¿sí? Y que mi alma pueda bendecirte. Y una cosa muy importante, bueno, no digo que importante, pero más bien interesante que veo aquí es que dice: primero ve y prepárame algo para comer para que yo mi alma esté bien y te pueda bendecir, ¿verdad? Es, como decimos, de panza llena, corazón contento, eh, ¿verdad? Es lo que le está diciendo Isaac: ve y prepárame algo y yo te voy a bendecir. Entonces, verso 5, y Rebeca escuchó lo que Isaac le hablaba a Esaú, y Esaú fue al campo a hacer lo que su padre le había hecho para traérselo. Verso 6, y Rebeca habló a su hijo Jacob, a quien ella amaba, diciéndole: he aquí, tu padre habla a tu hermano Esaú diciendo, tráeme de comer, ¿sí? Y hazme comida deliciosa para que yo pueda comer y bendecirte en presencia del Señor antes de mi muerte. Que dicho sea de paso, parece ser que Isaac vivió muchos años después de este acontecimiento, de todas formas, a pesar de que había perdido la vista. Pero dice: y ahora, hijo mío, Rebeca hablándole a Jacob, dice: obedece mi voz, de acuerdo a lo que yo te mando, ve ahora al rebaño y tráeme de ahí dos crías de las cabras, y yo voy a preparar comida deliciosa como le gusta a tu papá. Sí, voy a hacer algo como lo que él está pidiendo a tu hermano, ¿sí? Y tú se lo vas a traer a tu padre para que él te bendiga antes de que muera. O sea, aquí Rebeca ya está haciendo su plan, ya está haciendo algo para intervenir en el asunto. Entonces Jacob dijo a su madre:
he aquí, Esaú, mi hermano, es un hombre de aspecto velludo, y yo no, yo soy muy diferente, o sea, aunque haga lo que tú me estás diciendo, en otras palabras, se va a dar cuenta, mi papá se va a dar cuenta. Entonces, dice el verso 12, mi papá tal vez me tiente y le voy a padecer como un engañador. Entonces, lo que me voy a traer encima es una maldición, no una bendición. Y su madre le dijo, noten lo que dice el verso 13, su madre le dijo que tu maldición sea sobre mí. Tú obedece mi voz y ve y tráemelo. Y esto es muy interesante, me llama la atención lo que vemos aquí, porque ¿qué hace Jacob en el verso 14? Dice que él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre preparó comida como a su padre le gustaba. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos obediencia de parte de Jacob. Vemos una actitud de obediencia, una actitud dispuesta a hacer lo que le estaba, o sea, de entrada se ve esa parte de su carácter, se ve esa parte de su carácter de obediencia, ¿sí? De algo positivo. Entonces, vamos a continuar leyendo los siguientes versos. Dice, y Rebeca tomó las prendas de Esaú, su hijo mayor, las costosas, ¿sí? Que estaban con ella en la casa, y las puso sobre Jacob, su hijo menor, y puso los cueros de los cabritos que habían cocinado sobre sus manos y sobre su cuello, y le dio la comida y el pan que había preparado en la mano de Jacob. Entonces, verso 18, Jacob entra y, y dice, mi padre, y Isaac le contesta, aquí estoy, hijo mío. Y Jacob dijo a su padre, perdón, en el 18 dice, aquí estoy, ¿quién eres, hijo mío? ¿Quién eres? Le está preguntando una pregunta directa, específica, y Jacob le dice, soy Esaú, tu primogénito, y he hecho como me has ordenado, levántate, te suplico, siéntate y come de lo que he preparado para ti, para que tu alma pueda bendecirme. E Isaac le dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan rápido? Se le hizo pronto, ¿verdad? Se le hizo rápido. Dice, porque el Señor, tu Dios me la trajo. Le dice estas palabras. Dice, porque el Señor, tu Dios, me lo trajo, lo puso en mi mano. E Isaac dijo a Jacob, acércate, te suplico, para que puedas, para que puedas sentirte, para que pueda tocarte, hijo mío, para ver si tú eres mi hijo Esaú. Isaac ya presentía que no era Esaú, ¿sí? Entonces Jacob se acercó y su padre lo tocó y le dice, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Saúl. Entonces, como él no lo reconocía, eh, no lo reconocía por este hecho, dijo, le pregunta específicamente en el verso 24, le dice, ¿eres tú verdaderamente Saúl? Y le dice, yo soy, yo soy. Una mentira clara, directa, ahí está. Y él le dijo, tráeme lo que me preparaste. Y para que yo pueda comer del caldo, del cocido, ¿verdad? De lo que mi hijo me ha preparado, y yo pueda bendecirte. Y él se lo trajo, y le trajo también vino, y él bebió. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ahora acércate, hijo mío, bésame. Y él se acercó y lo besó, verso 27, y olió su ropa, olió, o sea, hizo toda la examinación. No, él quería estar bien seguro de lo que iba a hacer. ¿Por qué? Porque esta bendición que vamos a ver a continuación no era poca cosa, no era cualquier bendición, era la bendición de Dios para su escogido, para su pueblo, de quien iba a descender el pueblo del pacto, el pueblo de la alianza, ¿sí? Entonces, lo olió, dice, sus ropas, y lo besó y dijo,
Ve, el aroma de mi hijo es el aroma del campo, el cual el Señor ha bendecido. Y pueda Dios darte a ti la lluvia del cielo, la gordura de la tierra, la abundancia del grano, del vino, eh, que, que los pueblos te sirvan y las naciones se inclinen ante ti, que el Señor, que sé Señor de tus hermanos, en que los hijos de tu madre se postren ante ti. Maldito sea todo el que te maldiga y bendito sea todo el que te bendiga. Y esta última parte es lo que Dios le dijo a Abraham desde un principio. Si tú me obedeces, yo voy a bendecir al que te bendiga y voy a maldecir a todo el que te maldiga, que es algo que se cumple hasta la fecha, hasta el día de hoy. Y sucedió entonces que tan pronto como Isaac terminó de bendecir a Jacob y Jacob se había ido, entonces llega Esaú. Y esta es la otra parte que si ustedes leen desde este verso, desde el 30 hasta el verso 40, son 10 versos, vemos todo este diálogo de Esaú con su padre y Esaú llega y le dice, padre, bendíceme a mí también. Tienes algo para mí, bendíceme a mí también. Eh, y Isaac le dice, es que ya no puedo bendecirte. De hecho, si vemos en el verso 33, cuando Isaac se da cuenta que no era Esaú a quien bendijo, dice en el 33 que tembló grandemente y dijo, ¿quién entonces vino y me dio de comer? Dice, porque él va a ser bendito. O sea, ya no hay regreso, ya no hay vuelta para atrás. Entonces Esaú clamó con gran voz y le dice en el 34, Padre, bendíceme a mí también. Hay algo para mí, hay algo para mí. Este es un relato que si lo podemos poner de alguna forma, es algo muy fuerte lo que estaba pasando ahí. Era una bendición para, no solo para la persona, sino para la descendencia de la persona que se ve hasta hoy en día. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos hasta aquí? Noten lo que dice el verso 41. Y Esaú odió a Jacob por la bendición con la cual su padre lo había bendecido a él. Y Esaú dijo en su corazón, los días de luto por mi padre están cerca, y entonces, después de que eso pase, voy a matar a mi hermano. Ese sentimiento que tenía Esaú es similar a lo que dijo, a lo que terminó haciendo Caín con su hermano Abel. ¿Sí? Y una cosa que también podemos ver de Esaú es eh, que dice en el 36, y Esaú dijo, no es él correctamente llamado Jacob, dice, porque me ha suplantado estas dos veces. Primero me quita mi primogenitura y ahora se ha llevado mi bendición. Me llama la atención el verso 36 en lo que dice de que como si la primogenitura y la bendición no tuvieran nada que ver una con la otra. Y la verdad es que tienen todo que ver, o en ese tiempo tenían todo que ver. Quizá él no lo veía de esa forma, no lo pensaba así, pero es la verdad. Y nosotros vimos en el capítulo 25 al final que él la despreció. Eso fue algo voluntario, eso fue algo que él hizo. Haya sido por el hambre, haya sido por otra cosa, pero él la despreció, la tuvo en menos, podemos decirlo ahora. Hasta aquí, ¿qué es lo que hemos visto? Lo que hemos visto es dos actitudes contrastantes de, de Jacob y de Saúl, completamente. Previo a lo de la bendición, ¿cierto? O sea, desde un principio lo comenzamos leyendo, pero vemos dos actitudes muy diferentes. En el lado de parte de Jacob tenemos obediencia y de parte de Saúl tenemos desprecio o menosprecio quizá. Decir, no es importante para mí. No es importante para mí lo que mis padres piensen, no es importante para mí esto de la primogenitura de la bendición. Al final, él demostró que sí era algo importante y él lo sabía, simplemente lo menospreció. Ahora, vemos este contraste y
podemos nosotros hacernos muchas preguntas. Bueno, tuvo que haber sido de esta forma, quizá. Hagámonos otra pregunta respecto a eso. ¿Pudo haber Dios hecho esto de otra forma? Sí, totalmente, totalmente. Él pudo haber bendecido a Jacob de otra forma. Él pudo haberle hablado a Isaac. A Isaac le habló muchas veces, varias veces, directamente. Puedo decir, ¿sabes qué? A Esaú no lo bendices, bendices a Jacob. Sin embargo, aquí vemos mucho en este capítulo de cómo los seres humanos tratamos de tomar las cosas en nuestras manos, ¿verdad? Ahora, volviendo al tema que estamos hablando de conocer a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Como decíamos, todo empieza con un llamamiento. En el caso de Saúl, ¿qué actitud mostraba hacia ese llamamiento, hacia ese derecho de la primogenitura? Mostraba desprecio, menosprecio, ¿sí? Entonces, vamos a Jeremías 17 para ver qué dice ahí. Una escritura conocida. Pero en Jeremías 17, en el verso 9, dice, el corazón es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente malo. ¿Quién lo conocerá? Porque a pesar de que Jacob, estamos hablando de ambos, de Saúl y de Jacob, pero a pesar de que Jacob, él tenía cierta disposición a la obediencia, él mintió, ¿sí? Entonces dice, el corazón es desesperadamente, es engañoso sobre todas las cosas. No importa qué tanto puedo pensar que yo soy bueno, que realmente temo a Dios, si realmente la realidad es otra. O sea, ¿y Dios qué hace? Dice en el verso 10, yo el Señor busco el corazón y pruebo las riendas, ¿sí? O los riñones, es una mejor traducción, incluso para dar a cada hombre de acuerdo a sus caminos, de acuerdo al fruto de sus hechos, de sus acciones. Entonces, nosotros lo que vemos es que Dios bendijo a Jacob, pero eso no significa que Jacob fuera perfecto, como lo estamos viendo, ¿sí? No significa que Jacob, de hecho, lejos estaba, y vamos a ver un poco más acerca de eso. Vamos a volver a Génesis. Vamos a continuar nuestro estudio en Génesis 28 y partiendo de la premisa de que hay una actitud dispuesta, porque ese es el contraste que vemos. Jacob no era perfecto, cierto, pero tenía una actitud más dispuesta a la obediencia que Esaú y se ve claramente. Ahora, Génesis 28, verso 1 dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le ordenó y le dijo, no tomes una esposa de las hijas de Canaán. Lo primero que vimos que hizo Esaú hace 2 capítulos es lo primero que le dice Isaac a su hijo Jacob, no hagas eso. Dice, levántate, ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, el padre de tu madre, o tu abuelo, ¿verdad? Y toma una esposa de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y pueda el Dios Todopoderoso bendecirte y hacerte fructífero y multiplicarte para que seas una multitud de pueblos. Y pueda Él bendecirte con la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia, a tu semilla, contigo, para que puedas heredar la tierra en la cual eres un extranjero, la cual Dios le dio a Abraham. Entonces dice que Dios te bendiga como bendijo a Abraham, ¿sí? Así que Isaac envió a Jacob, lo envió lejos, en el verso 5, y se fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel el sirio, hermano de su hermana Rebeca, la madre de Jacob y Esaú. Ahora, verso 6, dice, cuando Esaú vio que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para tomar una esposa de allá, y que lo había bendecido, ¿sí? Le dio esta orden, no tomes una de las hijas de Canaán por esposa.
y que Jacob, verso 7, ¿qué hizo? Es de lo que estamos hablando. Dice que Jacob obedeció a su padre. Ahí volvemos a ver el contraste. Entonces, dice, Esaú vio que las hijas de los cananeos no complacían a su padre, no estaban a gusto con eso. Entonces dice que Esaú fue a Ismael y tomó a Mahalat, la hija de Ismael, el hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, en adición a sus otras esposas. Ok, entonces, hasta ahí. Confirmamos la actitud de Esaú, ¿sí? Una actitud dispuesta, ok, doy solamente el mínimo por el obtener una bendición. Porque después de lo que pasó en el capítulo anterior con la bendición de Jacob, lo que vemos aquí es que dice que si hago esto, a lo mejor a mí también me bendice. Porque es lo que le dijo, le estuvo implorando el capítulo anterior, le dice, tienes una bendición para mí. A este punto se puede ver que Esaú estaba realmente tratando de hacer algo diferente, pero su actitud refleja que eso no era, realmente no refleja un arrepentimiento verdadero, sí, sino que, bueno, a mi papá no le, ojo que no dice que a Isaac solamente no estaba complacido con las hijas de Canaán, no dice que a Rebeca, eh, eso no era importante para él, lo que importaba era su padre, ¿por qué? Porque perdió lo que alguna vez él tuvo o tenía, y podemos confirmar esa parte de Saúl. En cambio, con Jacob comienza algo diferente, comienza algo, un proceso diferente, que es precisamente el proceso de conocer a Dios. Entonces, no es que Jacob no supiera quién era Dios, él sabía quién era el Dios verdadero, seguramente porque Abraham, Isaac, su padre, se lo habían enseñado, pero comienza un proceso, porque cuando Dios nos invita a conocerlo, cuando Dios nos da un llamamiento a conocerlo, entonces comienza un proceso. Y eso es muy importante verlo. Vamos a leer lo que resta de este capítulo. A partir del verso 10 dice, Jacob salió de Beerseba y fue hacia Harán. Y en el camino en cierto lugar, él se quedó ahí toda la noche, porque el sol se había puesto, se le hizo de noche, y tomó una de las piedras que estaba en el lugar y la puso a su cabeza para recostarse. Y se recostó en ese lugar a dormir. Y él soñó, y he aquí, una escalera fue puesta desde el cielo, desde arriba, dice que la parte de arriba llegaba al cielo, ¿sí? Y aquí los ángeles de Dios ascendían y descendían de esa escalera. Entonces, y lo ponen aquí con un signo de exclamación, de admiración, como es algo pues fuera de lo normal, ¿verdad? Es una visión. Y aquí el Señor estaba de pie sobre ella y dijo, yo soy el Señor, Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la cual estás recostado, yo la daré a ti y a tu semilla, tus descendientes. Verso 14, y tu semilla será como el polvo de la tierra y se esparcirán eh, lejos hacia el oriente y hacia el occidente y hacia el norte y hacia el sur. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Es algo que vemos hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Y dice, y aquí yo estoy contigo y yo te guardaré en todo lugar por donde tú vayas y yo te traeré de nuevo a esta tierra y no te dejaré hasta que haya cumplido todo lo que he hablado, lo que te he hablado a ti. Entonces, Jacob se despierta en el siguiente verso 16, y dices que se levantó de su sueño y dice, ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Y hermanos, ¿cuántas veces? Porque esto es un llamamiento personal de Dios a Jacob, él está diciendo, yo voy a hacer esto contigo. Yo voy a hacer esto contigo y no te voy a dejar hasta que te lo cumpla. Entonces, y Jacob dice, yo no sabía que Dios estaba aquí. ¿Y cuántas veces
para todos los hermanos que han sido llamados en ciertas circunstancias en su vida, no sabían que Dios estaba haciendo algo en sus vidas. Y sin embargo, ahí está Dios. Y en este ejemplo lo vemos, Dios lo llama. Jacob dice, yo no sabía que Dios estaba aquí. Dios me está llamando realmente. ¿Sí? Y temió y dijo, cuán temible es este lugar. Esto no es nada más que la casa de Dios, es la puerta del cielo. Y Jacob se levantó temprano en la mañana y tomó la piedra sobre la cual se había recostado y derramó aceite sobre ella. Y él llamó el nombre de ese lugar la casa de Dios, porque el nombre de la ciudad fue Luz al principio. Luego Jacob hizo un juramento diciendo, ok, ahora sí, ahora sí vamos en serio, vamos, esto es de verdad, Dios me habló, ¿sí? Y dice, ahora sí, dice, ya que Dios va a estar conmigo y Él me va a cuidar a donde yo vaya y me va a dar pan para comer y me va a dar que vestirme, dice, y volveré a la casa de mi padre cuando vuelva en paz, entonces el Señor será mi Dios. Y Dios dice, ok, porque en su palabra Dios dice, pruébenme ahora en esto, ¿verdad? Vemos cómo se conecta aquí, ok. Él no se opuso a lo que Jacob estaba diciendo. Entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra, la cual he puesto como pilar, será la casa de Dios. Y de todo lo que Él me dé, yo ciertamente le daré la 10ª parte. Ahí, bueno, el diezmo ya se había instituido previamente con Abraham, pero Jacob está confirmándolo y está diciendo, yo voy a hacer lo que tú me digas, yo te voy a seguir. Porque él vio que Dios le estaba haciendo un llamamiento personal, un llamamiento a conocerlo. Y cuando Dios nos llama a todos y cada uno individualmente, no sabemos cómo va a ser ese viaje, ¿sí? Y vamos a ver cómo fue el de Jacob. No lo vamos a ver todo el día de hoy, pero es tan profundo esto que vemos aquí, que el llamamiento de Dios así es con cada uno de nosotros. Entonces, como vemos aquí, con Jacob comienza algo diferente. Dios le hace un llamamiento personal y Jacob hace un pacto con Dios. ¿Cómo vemos eso en lo que a nosotros respecta? Dios nos hace también un llamamiento cuando Él nos llama, nos habla a conocerlo, y nosotros hacemos un pacto con Él a través del bautismo. ¿Sí? En este caso, Jacob hace algo representativo, algo simbólico, derrama aceite sobre la piedra. Vamos a Romanos 9, por favor, para ver la parte, podemos decir, medular de este estudio en esta tarde, esta noche de inicio de sábado, para ver qué es lo que hace Dios con nosotros cuando nos llama y de qué se trata ese llamamiento, porque es algo muy especial y es algo muy, muy importante en nuestra vida. Es lo más importante que puede haber, es el llamamiento de Dios. El conocerlo a Él y el conocer a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a leer Romanos 9, vamos a empezar en el verso 1, que dice así. Dice, les estoy diciendo la verdad en Cristo y no les miento. Mi propia conciencia en el Espíritu da testimonio conmigo. Verso 2, que es gran pesar para mí y un gran pesar en mi corazón. Verso 3 dice, causándome incluso que yo deseara el ser maldito, ¿sí? De Cristo por mis hermanos, es decir, mis parientes, de acuerdo a la carne. O sea, Pablo se está congojando de la situación de los judíos, ¿sí? Quienes son israelitas, de quién es la herencia, ¿sí? Como vimos con Esaú, y la gloria, originalmente, ¿sí? Porque dice continuando en el 4, y los pactos y la ley, el tener de la ley,
the giving of the law, dice en inglés, el dar la ley, y el servicio y las promesas. Las promesas que Dios le hizo a Jacob. Entonces, ¿quiénes son los padres? ¿De quién viene? El Cristo, de acuerdo a la carne, ¿sí? O sea, de quienes Cristo desciende físicamente, a quien Dios ha bendito o ha bendecido por las eras. Amén. Dice, sin embargo, esto no significa que la palabra de Dios ha fallado, ¿sí? Porque él está tratando de explicarles algo a los romanos aquí. Está diciendo, no significa que ha fallado en lo absoluto para aquellos quienes descienden de Israel, o de aquellos quienes descienden de Israel, ni por causa de aquellos quienes son la semilla de Abraham, porque dice, no porque sean semilla de Abraham, en el verso 7, quiere decir que son herederos de la promesa. Dice, sino que en Isaac será llamada tu descendencia, como le dijo Abraham. Pero vamos a entrar en materia aquí en este capítulo y estoy tratando de realmente resumirlo mientras vamos, pero dice, esto es, aquellos quienes son hijos de la carne no son los hijos de Dios, sino descendientes de la promesa de acuerdo a la semilla. Porque esta es la palabra de Dios. De acuerdo al tiempo establecido o señalado, yo vendré y Sara tendrá un hijo. Está explicando la promesa original, está explicando la promesa de Dios a Abraham. Y no solo eso, sino que Rebeca también concebirá por uno Isaac nuestro padre. Pero desde antes de que los hijos nacieran, o que hicieran algo bueno o malo, ¿sí? De acuerdo al propósito de Dios, le fue dicho, el mayor servirá al menor, como lo leímos en el Génesis. ¿Ok? Entonces, dice, entonces, ¿qué diremos? ¿Hay injusticia con Dios? No, nunca puede ser. Y lo pone aquí en mayúsculas. Ahora, ¿qué significa eso? Dios no es injusto. Dios nos da a todos libre albedrío. Dios eso nos lo da a todos los seres humanos porque si no nos diera esa oportunidad, entonces Él no sería justo. Por eso dice, hay injusticia en Dios, nunca puede ser. Verso 15. Pues Él dijo a Moisés, yo tendré misericordia de quien yo tendré misericordia y tendré compasión de quien yo tenga compasión. ¿Por qué está diciendo esto? Mientras estaba estudiando esas escrituras, ¿sí? Trataba de meditar y de pensar. Y la verdad es que como vemos, incluso con Jacob, porque todos somos malos. Eso es por lo cual Dios está diciendo aquí en Romanos, yo tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. ¿Por qué? Porque de entrada, todos somos malos. Todo hombre es pecador. Y es lo que está tratando de explicar Pablo. Así que no es aquel, no es de aquel quien tiene la voluntad, ¿sí? Sino más bien que Dios muestra misericordia. ¿Por qué? Por lo mismo, porque todos somos malos. Entonces, verso 17, pues la escritura dice a Faraón, para este propósito yo te he levantado, que yo pueda mostrar en ti mi poder, para que mi nombre pueda ser declarado en toda la tierra. Entonces, dice aquí, así entonces Él muestra misericordia a quien Él quiere y Él endurece a quien Él quiere. Ahora, eso no significa que él lo hace simplemente para cumplir un propósito, sino que lo que ya está en el corazón de la persona se magnifica, ¿sí? Como vemos con Esaú, llegó un punto en que eso, ok, se cierra la puerta. Pero en cambio, con Jacob, sí dice, yo a Esaú aborrecí, a Jacob amé. ¿Por qué? Porque en Jacob vi esto, en Jacob vi esta actitud dispuesta, vi esta actitud de querer obedecer, vi esta actitud
que nosotros como cristianos debemos tener, de ser transformados, de querer ser moldeados por Dios, de querer ser transformados para su propósito. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, no es que Dios diga, Él va a ser malo y Él va a ser bueno, sino que Dios, de acuerdo a lo que nosotros sembramos y lo que tenemos en nuestro corazón, Él lo usa para su propósito como lo hizo con Faraón. ¿Sí? Ok, entonces incluso a Satanás lo usa para su propósito. Entonces, Dios es misericordioso con aquellos que muestran esa actitud dispuesta. Y lo vemos aquí. Para esto, para ser transformados. Entonces, el resto de este capítulo es increíble en Romanos, ¿sí? Y habla más adelante acerca del propósito. Vamos a terminar de leer esto. Vamos al verso 20. Dice, oh hombre, ¿quién eres tú para contender contra Dios? ¿Podrá decirle la vasija a quien lo creó, ¿por qué me hiciste de esta forma? Verso 21. No es el alfarero el que tiene la autoridad sobre la arcilla para hacerla una vasija hacia honor o otra para deshonor. ¿Ok? Entonces Dios trabaja con lo que nosotros estamos dispuestos a dar también. Entonces, ¿quién se atreve a cuestionar el propósito de Dios? ¿Quién se atreve a cuestionar el propósito de Dios? Dice en el verso 22, verso 23, de manera que Él pueda hacer conocidas las riquezas de su gloria hacia vasos de misericordia. ¿Por qué? Por lo que estamos viendo, porque como todos somos pecadores, como todos hemos caído, hemos estado cortos de la gloria de Dios por nuestros pecados, por nuestra naturaleza. Dice, son vasos de misericordia, porque Dios eso quiere hacer con nosotros, la cual ha preparado para gloria. Entonces, primero es esa parte a la que Dios nos trae para un propósito de que lleguemos a ser parte de su familia, de que lleguemos a ser parte de su reino. Aquellos de nosotros, verso 24, a quienes Él ha llamado no solamente entre los judíos, sino también entre los gentiles. Entonces está diciendo, no es solamente los judíos. Lo que está tratando Pablo de explicar al principio es que no es necesariamente los judíos. Ahora, puede haber judíos arrepentidos y que acepten a Cristo, claro que puede haber, y más que puede, los hay, ¿sí? No son la mayoría, no son todos quizá, pero Dios lo que está diciendo, el llamamiento lo estoy haciendo disponible a todo el mundo, ¿sí? De acuerdo a como dicen Oseas, yo llamaré a aquellos que no son mi pueblo, los voy a llamar mi pueblo, y a aquellos que no son amados, los voy a llamar amados. Y será que en el lugar donde les fue dicho a ellos, ustedes no son mi pueblo, que ellos serán llamados los hijos del Dios viviente. ¿Qué llamamiento tan grande está haciendo Dios? O sea, qué oportunidad tan grande de conocerlo, ¿sí? Este es el propósito final, pero conlleva el proceso de conocer a Dios y de tener una relación con Él y con su Hijo Jesucristo, como vemos aquí. Pero Isaías también clamó concerniendo a Israel. Dice, aunque el número de tus hijos han de ser como la arena del mar, un remanente será salvo. ¿Sí? Entonces dice, verso 29, de acuerdo a como Isaías dijo antes, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado una semilla, hubiéramos sido como Sodoma o semejantes a Gomorra. ¿Por qué? Porque de alguna forma Dios quiere que aquellos a quienes hace disponible el arrepentimiento sean salvos. Y un día lo va a hacer con todos. Pero en este tiempo ahora está llamando a unos cuantos, ¿sí? Dios tiene su plan, Él tiene sus tiempos señalados. Y de esa forma, esto es lo que Él quiere lograr. Él quiere que eso rinda un fruto,
que salga algo de esto. Entonces, verso 30, ¿qué diremos? Que los gentiles, quienes no siguieron tras la justicia, han tenido o han alcanzado justicia por la justicia que es a través de fe. Pero Israel, aunque ellos siguieron tras la ley de justicia, no alcanzaron la ley de justicia realmente. O sea, está diciendo, ¿por qué? Lo explica en el verso 32, porque ellos no la buscaron por fe, sino por obras de ley. Porque ellos tropezaron con la roca de tropiezo. Exactamente como está escrito, dice el verso 33, he aquí, pongo una piedra en Sión, una piedra de tropiezo, una roca de ofensa. ¿Sí? ¿Para quiénes? Para algunos, sobre todo los judíos en aquel tiempo que no querían creer en Cristo. Dice, pero todo el que crea en él no será avergonzado. A pesar de lo que leemos aquí en los versos 14 al 19, a pesar de que todos somos malos, a pesar de que todos hemos caído cortos de la gloria de Dios, Él nos hace disponible esto. ¿Qué es lo que esto nos muestra este capítulo? Que Dios nos está invitando a conocerlo y que ha hecho el llamamiento disponible a todas las personas. Entonces, con eso dicho, podemos decir nosotros, hermanos, que Dios es misericordioso con aquellos, como veíamos, con Jacob, que muestran una disposición para ser transformados. Una vez que Dios está viendo ese llamamiento, que se nos da el conocimiento de quién es Jesucristo, de qué es lo que Él vino a hacer, nosotros tenemos que decir sí, como lo hizo Jacob, y tenemos que empezar por ahí, decir sí, yo quiero ser parte de eso, yo quiero comenzar ese proceso. Mi sí es sí y quiero realmente llegar a conocer a Dios. Vamos a leer lo que dice el Salmo capítulo 25. Porque el Salmo 25 lo describe, son las palabras que describen esto a la perfección, lo que estamos estudiando. El Salmo 25, en el verso 1, dice así: a ti, Señor, elevo mi alma. Oh mi Dios, confío en ti. No dejes que sea yo avergonzado. Como dice en Romanos 9, aquellos que confían, que se apoyan en Cristo, no serán avergonzados. Que mis enemigos no triunfen sobre mí. Sí, que ninguno de los que esperan en ti sea avergonzado. Que sean avergonzados aquellos que obran de forma traicionera y sin causa. ¿Sí? ¿Qué veíamos al principio con Esaú? Esaú menospreció su primogenitura. Y sin embargo, ¿qué se vio en su corazón más adelante? Lo voy a matar. Lo voy a matar. Porque eso es mío, eso me pertenece. Lo que está escribiendo aquí. Entonces dice en el verso 4, muéstrame tus caminos, oh Señor, enséñame tus sendas. Guíame. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, de todos sus hijos, que nosotros le digamos, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti espero todo el día. Recuerda, Señor, tus misericordias y tu amor, tu misericordia, tu ternura, porque estas son de antaño. Esto lo has mostrado desde los tiempos de Abraham, desde Jacob, como lo acabamos de leer. No recuerdes los pecados de mi juventud, ni mis transgresiones, de acuerdo a tu misericordia por mí. De acuerdo a tu misericordia, dice, recuérdame por tu bondad, por amor a tu bondad, oh Señor. Entonces, no te acuerdes de los pecados de mi juventud. ¿Qué veíamos con Jacob cuando era joven? Que pues sí, le mintió a su papá, ¿verdad? Le dijo, yo soy Esaú. Jacob no era perfecto, pero no se trata de ser perfectos, porque nadie lo somos y lo acabamos de leer. Se trata de ser materia dispuesta en las manos de Dios para que Él pueda perfeccionarlo. De eso se trata. Por eso dice, aquí no te acuerdes de los pecados de mi juventud. Dice en el verso 8, bueno y recto es el Señor. Por lo tanto, Él enseñará a los pecadores en el camino. Dios
con las personas que tengan esa disposición, les va a decir, camina por aquí, yo te voy a guiar, yo te voy a mostrar, yo te voy a decir por dónde vayas. Al manso enseñará en su camino. Dice, las sendas, las veredas del Señor son misericordia y verdad para aquellos quienes guardan su mandamiento y sus testimonios. Por tu nombre, oh Señor, perdona mi iniquidad porque es grande. ¿Sí? Yo reconozco quién soy, yo reconozco lo que yo soy. Delante de ti lo reconozco. Dios espera que hagamos esto, que lo llevemos delante de Él. Perdona mi iniquidad porque es grande. Verso 12. ¿Cuál es el hombre quien teme al Señor? ¿O quién es el hombre que teme al Señor? Al que teme al Señor, al que muestra esa disposición, Él enseñará el camino que Él ha escogido, que Él elegirá, ¿sí? O el camino por donde debe ir. Su alma estará tranquila y Él heredará la tierra. Verso 14. El secreto del Señor es con aquellos quienes le temen y a Él les muestra su pacto. Otra de las cosas que acabamos de ver con Jacob. Es increíble cómo se conectan todos estos versos. Dios se le aparece a Jacob y le dice, esto es lo que yo quiero hacer contigo, esto es lo que voy a hacer contigo. ¿Sí? Él les muestra su pacto. Mis ojos están hacia el Señor porque Él es quien saca mis pies de la red, quien sacará mis pies de la red. Vuélvete a mí y sé graciable a mí, porque estoy desolado y afligido. Los problemas de mi corazón son engrandecidos. Y vamos a hablar un poquito más de esta parte en el próximo estudio, ¿sí? Y sácame de mi angustia. ¿Por qué? Porque el proceso de conocer a Dios no quiere decir que todo va a estar muy bien y que todo va a estar tranquilo y que siempre nos va a ir bien y que no vamos a tener adversidades. No significa eso. Pero aquí, como dice en este Salmo David, dice, verso 18, mira mi aflicción y mi dolor y perdona todas mis faltas, mis pecados. Considera mis enemigos porque son muchos y me odian con ira cruel. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado porque en ti me refugio, en ti busco protección y eso es una parte también muy importante que Dios espera que nosotros hagamos, que nos refugiemos en Él. Que integridad y rectitud me preserven porque en ti espero. Redime Israel, oh Dios, redime a Israel, oh Dios, de todos sus problemas, de todas sus angustias. Y los salmos hablan mucho acerca de esto. Y como vamos a ver, les comento en un próximo estudio, vamos a ver cómo continúa este proceso con Jacob. Pero el punto donde estábamos es que Dios es misericordioso con aquellos quienes tienen esa disposición. Ahora, ¿significa eso que una persona que se resiste a Dios está perdida? No necesariamente. No necesariamente. Y es importante aclarar que Dios trabaja en un nivel personal con cada uno de nosotros y con cada una de las personas a quienes Él está llamando. Pero no necesariamente en respuesta a esa pregunta, no es que la persona esté perdida. ¿Por qué? Primero, porque Dios da oportunidad para el arrepentimiento, ¿sí? Si es que el tiempo para ser llamado a conocerle es ahora, es ese, ¿sí? O la otra posibilidad es que la persona no es el momento de conocer a Dios ahora, pero esa oportunidad va a estar disponible en la segunda resurrección. Entonces, es increíble realmente la forma en que Dios trabaja, pero eso es lo que Dios está buscando y esa es la forma en cómo podemos comenzar a conocer a Dios. Entonces, respondiendo las preguntas del inicio, ¿es posible conocer a Dios? Sí, no solo es posible, sino que eso es lo que Dios desea para toda la humanidad, que realmente toda la humanidad como sus hijos, un día todos tengamos la oportunidad de conocer a Dios, de conocer su plan, de conocer a su Hijo Jesucristo y de llegar a formar parte de su reino. Y depende de nosotros, bueno, la otra pregunta, bueno, como explicábamos hace un minuto, eso sí depende de nosotros también en cierta medida que cuando Él nos llama estemos dispuestos a aceptar ese llamamiento, aunque también depende del plan de Dios
y del llamamiento, del tiempo del llamamiento que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Así que por lo pronto ya se cumplió el tiempo, pero me gustaría seguir platicando este tema más adelante en futuros estudios. Y muchas gracias a todos por estar conectados y por acompañarme en este estudio. Espero que no haya sido tan tedioso el que iba traduciendo las escrituras de la versión fiel. No tengo el computador aquí disponible ahora. Algunas escrituras, sobre todo el Antiguo Testamento, ya están traducidas. Pero muchas gracias de nuevo y de mi parte es todo.